Este es el momento para acercarte a Dios, para que su palabra transforme tu vida. Bienvenido a la transmisión de Templo de Adoración, donde recibirás predicaciones fieles a las Escrituras, cargadas de poder del Espíritu Santo. Recibe y comparte esta palabra para que otros también sean edificados. Iniciamos. Dios es bueno. Efesios capítulo 6, verso 18, leemos: en el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias, Espíritu Santo, a entrega de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Este versículo revela una verdad profunda. Estaré hablando hoy del misterio de la oración. La Biblia, como ustedes acabaron de leer ahora juntamente conmigo, no habla de una sola forma de oración. Y para todos aquellos que tienen dificultad para orar, todos aquellos que tienen una dificultad para conectarse con Dios, yo sé que esta palabra será, o este estudio será de mucha bendición. Como acabamos de leer, estos versos nos revelan algo importante y muy profundo, y queremos explicarlo en esta noche. Y es que hay muchas expresiones de comunicación con Dios, muchas. Pablo menciona toda oración. Cuando las personas escuchan oración, creen que es una sola forma de hablar con Dios. Y yo estoy aprovechando el mover que Dios está haciendo en nuestra iglesia, el avivamiento. Tenemos una pastora, que Dios la bendiga siempre. Amamos a la primera dama de esta casa. Ella está fervientemente amonestando en colocar cada uno de ustedes en diferentes grupos de oración. Y entiendo yo que es tan importante en esta nueva temporada de avivamiento que Dios ha traído a nuestra iglesia para orar, poder explicar esto con la profundidad que nos permita hacerlo en esta noche. Pero cuando leemos el verso 18, vemos que Pablo menciona toda oración, indicando que la vida de oración del creyente incluye diversas dimensiones espirituales. La oración es el medio por el cual el ser humano establece una relación con Dios. Fíjese que lo que es el ayuno, silicio, cánticos, convivencia y toda otra actividad espiritual, ninguna de ellas tienen que ver con nuestra relación con Dios como lo es la oración. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que los hombres y mujeres que caminaron con Dios fueron personas de oración. Cada personaje que vemos en la iglesia, cada personaje que vemos en la Biblia que Dios le usó con gran poder y autoridad, si leemos su historia en la Biblia, vemos que son o eran personas de oración profunda. Sin embargo, las Escrituras revelan que la oración no es una práctica uniforme. Y esto quiere decir que existen diferentes maneras de dirigirse a Dios, cada una con una intención, una intensidad y un propósito espiritual distinto. La Biblia, mientras usted la estudia profundamente en este tema, usted se dará de cuenta que menciona expresiones como oración,
petición, súplica, ruego, clamor, intercesión, adoración y acción de gracias. Y nosotros trataremos esta noche de comprender estas dimensiones para que nos ayude a desarrollar una vida espiritual más profunda y aprender a dirigirse a Dios de una manera apropiada en cada situación. Este siglo carece de hombres y mujeres que sepan conectarse con Dios, que sepan intencionalmente cómo dirigirse a Dios. Muchas personas por eso entienden que la oración es aburrida, porque lo colocan en un solo sistema de comunicación. Pero empezaremos por el primer punto, la oración como una comunión. La palabra comunión tiene que ver con dos entidades que están en unión. Comunión, dos seres, dos puntos, un solo encuentro. Dos personas, un solo interés. Alguien que quiere hablar y alguien que quiere escuchar. La primera dimensión de la oración es la comunicación con Dios. Antes de ser un medio para pedir cosas, la oración es el espacio donde el creyente cultiva una relación con su Creador. Desde el principio de la Biblia, vemos a Dios buscando esta relación. En el huerto del Edén, Dios se acercaba al hombre para tener comunión con él. Para los que están tomando nota y disfrutar este estudio, Génesis capítulo 3 verso 18 dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto. Oyeron la voz de Jehová de Dios que se pasaba en el huerto, dice el texto. Más adelante Moisés experimentó una relación tan cercana con Dios, que la Escritura describe su comunicación de esta manera extraordinaria. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Sabe por qué esto me trae gozo? Porque Dios no cambia y Dios es el mismo. Los que cambiamos somos nosotros, pero Él no cambia. Parece ser que de este lado de la comunicación hay algo que está fallando, que Dios no está hablando con nosotros cara a cara. Porque tenemos que entender, y sin profundizarnos en esa frase, la viva expresión de Dios en todo su ser nos desintegra, nos desbarata, nos hace pedazo si estamos delante de su presencia físicamente. Pero debemos entender que cara a cara significa que Él está atento y respondiendo. Es una conversación. Qué hermoso. Y esto es todo Dios que lo inicia. Y esto es todo Dios que lo quiere. Y un Moisés que lo desea. Y un Adán que lo busca. Esto revela que la oración no es solamente presentar necesidades, sino relacionarse con Dios de manera personal. El creyente maduro aprende a pasar tiempo con Dios, incluso cuando no necesita pedir nada, simplemente para estar en su presencia. Y uno de los fallos más grandes que podemos tener es ir a donde Dios siempre a pedir o siempre a llorar, porque todo tiene un momento. Hay un momento para pedir, hay un momento para clamar, un momento para cantar. Pero el que habla con Dios y se relaciona con Dios simple está ahí para decirle: estoy aquí, quiero contarte cómo me fue mi día hoy. Quiero decirte cómo me siento. Quiero expresarte mis confusiones. Quiero decirte tantas cosas y solamente conversar con Él. Esto es la oración de comunión. El hablar con Dios. El conversar como usted lo hace como con cualquier otra amistad. He escuchado cristianos de añales que dicen: ay, yo no sé cómo orar. ¿Cómo que no sabes cómo orar? ¿Cómo que tú no sabes cómo orar? ¿Y cómo tú hablas con tu mamá? ¿Cómo tú hablas con tu papá? ¿Cómo tú hablas con tus familiares? ¿Cómo tú hablas con tus seres queridos? Hablar es hablar. Pero te llevaré a mi próximo punto.
la oración como una petición. Porque la petición es la expresión de oración donde el creyente presenta sus necesidades delante de Dios. Ahora no tiene que ver con que quiero contarte cómo me ha ido el día, ni hablarte de mis sueños y mis metas. Ahora hay algo que yo quiero pedirte, que viene siendo una de las más favoritas de muchos cristianos. Aunque ¿cómo podemos pedirle a alguien que nosotros no conocemos? ¿Le pide usted algo a alguien que usted no conoce? Dios invita a sus hijos a traer sus preocupaciones, cargas y necesidades delante de Él. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Este versículo enseña que Dios no quiere que sus hijos vivan dominados por la ansiedad y la necesidad, sino que aprendan a depender de Él. La oración de petición no solo viene con algo que le pedimos a Dios, sino con la espera de que Él responda. Los que piden a Dios y se desesperan no saben pedir. Santiago capítulo 4 lo establece muy bien y dice que pedimos mal porque pedimos para vuestros deleites. Pero Jesús enseña un principio en Mateo 7:7. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, que el que pide, pide en confianza porque sabe a quién le está pidiendo, porque ya hay una relación establecida. La petición es una expresión de fe porque reconoce que Dios es capaz de suplir nuestras necesidades. ¿Habrá alguien aquí que cree que Dios tiene el poder de contestar tus necesidades y suplir tus necesidades? ¿Habrá alguien que desde hoy en adelante puede decir: yo voy a pedir y voy a esperar porque yo dependo de Él? Porque el pedir se trata de creer fielmente que a quien tú le estás pidiendo, Él te escucha. Ahora, si tu relación con Dios solamente es una relación de pedirle, tú lo que quieres es un salvavidas. Tú lo que quieres es una excusa, una satisfacción instantánea, gratificante. No pides porque sabe a quién le pides, pides porque espera que alguien te resuelva. Es una expresión de fe, porque Dios conoce ya tus intenciones, pero a quien le hace falta conocer cuáles son sus intenciones para con Dios es usted. Nos movemos a otro punto de la oración, que es la súplica. La súplica es una forma más intensa de oración. Y quiero que viaje conmigo a un pensamiento. Mientras la petición presenta una necesidad, la súplica refleja un corazón profundamente quebrantado delante de Dios. Hay situaciones que son creadas hasta por el mismo Dios para quebrantarte, para que cuando tú supliques desde un corazón destruido, un corazón triste, un corazón roto. Dios no quiere que tú lleves tu corazón destruido a otra persona. Dios quiere que tú lleves tu corazón destruido a Él. Él lo quiere construir. La comadre no va a poder, mami no va a poder, papi no va a poder, mi hermana no va a poder. Los que tienen buenas intenciones de ayudarme no van a poder ayudarme en mi súplica. Solamente hay uno que puede construir de nuevo nuestras emociones, nuestro corazón, desde una oración de súplica.
La súplica nace cuando el creyente reconoce que necesita, oiga la palabra, urgentemente la intervención divina. Hebreos capítulo 5, verso 7. Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Cristo ya estaba intercediendo con súplicas por la humanidad. Incluso Jesús durante su vida terrenal experimentó esta dimensión de oración, suplicando a Dios, a su Padre, no solamente por él, sino por los que estaban alrededor de él. Súplica. Que las cosas que te quieren destruir, no le hagas resistencia. Llora ante la presencia de Dios. ¿Cuánto fue la última vez que lloraste ante la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le entregaste tu corazón herido a Dios? No criticamos a los que nos hieren. No condenamos a los que nos maltrataron. Vamos con nuestras heridas, suplicando a Dios que nos reconstruya y nos haga de nuevo. Otro ejemplo poderoso que tiene que ver con la súplica está en 1 de Samuel capítulo 1 verso 10, donde Ana con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Todos sabemos lo que sucedió en el verso 13 y 14. La súplica no es una oración fría, no es una oración mecánica, es un derramamiento profundo del alma ante Dios. Cuando estamos en una cadena de oración y alguien le pide a usted, hermano, haga súplicas por los desamparados, usted ora a Dios y suplica a Dios como si usted estuviera desamparado, llorando como si usted no tiene dónde dormir, llorando como si usted no tiene qué comer, qué vestir. Eso es súplica, con lloros, con lágrimas, con amargura, con dolor. Esta es una dimensión de oración que pocas personas conocen. Mi cuarto punto es el ruego, porque suplicar y rogar no es lo mismo. El ruego es una oración que apela a la misericordia de Dios. Tan interesante esto. En el ruego el creyente reconoce que no tiene mérito propio y se acerca a Dios confiando en su gracia. No va hacia Dios diciéndole, Señor, hazme justicia, porque tú sabes que te he sido fiel, porque tú sabes que he logrado lo que he logrado, porque me he esforzado, porque te he obedecido. El que va a rogar a Dios no va ante Dios señalando a los que le acusan, sino va como alguien desarmado, como alguien que no puede defenderse, como alguien que no tiene nada que ofrecer, sino buscando la misericordia de Dios y confiando que Dios saldrá a su rescate. Por eso es que hay personas que deberían de rogar y están suplicando, o deberían de rogar y están pidiendo, o deberían de rogar y simplemente están hablando. Estás desarmado, no tienes nada. Rogativas significa que yo estoy confiando que Él llegará a mi rescate, porque Él es misericordioso, porque sus misericordias son más altas que los cielos. Daniel expresó este tipo de oración cuando intercedía por su pueblo. Daniel estaba con las manos atadas. Daniel no podía hacer nada, solamente entrar en estas distintas dimensiones de oración. Daniel 9:18 nos enseña: no elevamos nuestro ruego ante ti confiado en nuestra justicia, no, Padre, sino en tus muchas misericordias. Estamos aquí porque merecemos estar acá.
no quieren borrar de la faz de la tierra. No tenemos ya nación ni territorio, pero tus misericordias son grandes. Te he fallado. ¿Sabe quién debería de rogar en esta iglesia? Aquellos que le han prometido a Dios no le han cumplido y están de nuevo en cero. Estoy en cero. Merezco estar en cero. No merezco la vida, no merezco la salvación, no merezco nada, pero apelo a tu misericordia. Te ruego que me mire con ojos de misericordia. No te he sido fiel, le he fallado a la iglesia, le he fallado a mis líderes, le he fallado a la fe, le he fallado a todo. No debo tener nada, pero apelo a ti porque tu misericordia. Yo no sé si usted está en silencio porque está prestando atención o porque le están dando debajo de la costilla. ¿Cuál de las dos es? Déjeme saber, El ruego reconoce que la respuesta de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su compasión, no la nuestra, la de Él. Salmo 6, verso 9. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración, confiando de que Él ha recibido mis rogativas, porque de su perspectiva y de la mía, solamente Él me puede sacar de esta situación. El creyente aprende a acercarse a Dios con humildad. Esto es muy importante. Tenemos que el que está rogando no puede ir con arrogancia a Dios, sino con humildad, reconociendo su dependencia absoluta de la misericordia de Dios. Me muevo a mi próximo punto, que es el clamor. ¿Ha escuchado a alguien en este lugar? Vamos a clamar, vamos a hacer un clamor. ¿Ha escuchado usted esa frase? Algunos dijeron amén. Bueno, quiero aclarar algo. El clamor es una oración que surge en momentos de angustia extrema. No puede nadie clamar si no está en angustia. De repente vamos a clamar. No, es imposible. Tiene un corazón que estar angustiado para poder clamar. Es el grito del alma cuando la situación supera completamente las fuerzas humanas. Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y lo libra ¿de qué? De todas sus angustias. El clamor suele ser breve, intenso y urgente. Esto es un 9:11. Un ejemplo claro aparece cuando Pedro comenzó a hundirse en el mar. Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aquí no hay tiempo para hablar con Dios, mucho menos de pedirle nada. El poder rogar, el poder hablar con Él, ahí no se puede ejercitar. Es que si tú no me salvas, me ahogo. Y hay personas que quizás están pasando por un mal momento en el trabajo y sale a su receso, sale a su lonche, se monta en el carro y en vez de clamar a Dios para no pecar, en vez de clamar a Dios para que el Espíritu Santo le cubra antes de cometer un error, antes de clamar a Dios, llaman al primo, al hermano, al familiar, al amigo: mira lo que me hicieron hoy, yo estoy cansado de esto. Hay que clamar porque hay una angustia en el momento que te quiere sacar de tus cabales, que te quiere sacar. Hay una situación que te quiere destruir, que te quiere matar, que te quiere ahogar. Cuando alguien está en depresión, cuando alguien está en ansiedad, cuando alguien se siente con manos atadas, cuando alguien se siente que su corazón palpita rápido, cuando alguien se siente que se está mareando, alguien debe de entender esto. Es ahí cuando se clama. 9:11. También nosotros vemos el clamor de Bartimeo. Bartimeo solamente tenía una sola ventana bien estrecha, una sola oportunidad para recibir sanidad y vista. Marcos 10:47 nos enseña que Bartimeo gritó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
El clamor revela una fe desesperada que se aferra a Dios. Me gusta cuando Cedra y Medra y Abednego entran al horno, porque ellos decidieron clamar de una manera muy distinta. Ellos no se enfocaron en el fuego, ellos se enfocaron en el Dios que lo podría salvar. Y le dijeron a Nabucodonosor: no vamos a postrarnos tras la imagen. Y sepa usted, oh rey, Señor nuestro, que el Dios a quien le servimos nos puede sacar de esta situación. Pero si no nos saca, no nos postraremos ante la imagen. No está registrado el resto de lo que ellos dijeron ante Dios. Lo único que yo sé, que si el ángel de Jehová, con apariencia de hijo de los dioses, no entra con ellos en el horno, ahí ellos estuvieran quemados. Pero a causa de su clamor, a causa de su confianza en Dios, ellos salieron ilesos. Qué lindo es confiar en Dios, saber a quién gritarle cuando nos estamos hundiendo. Sigo con mi sexto punto, que es la intercesión, y casi termino. La intercesión es la oración que se hace a favor de otros. Cuando usted intercede, usted nunca va a interceder por usted. Usted se hinca y dice: Señor, yo intercedo por esto que me está pasando. Eso es equívoco, eso no es así. Usted intercede por los demás, o alguien intercede por usted. En lugar de enfocarse en sus propias necesidades, el creyente se convierte en un mediador espiritual que lleva las cargas de otras personas delante de Dios. ¿Por qué suele suceder esto? Porque hay personas que no es que no saben orar, es que no quieren orar. Hay personas que amamos, un cónyuge, un hijo, un familiar, una amistad, alguien. De repente hay aquí alguien que tiene un espíritu de intercesor, y quizá ve un hermano que tiene algunas semanas que no viene a la iglesia. Ese hermano se enfrió, ese hermano no quiere volver, pero usted dice: yo voy a interceder por él y por ella. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 dice: que se hagan rogativas, oraciones, peticiones e intercesiones por todos los hombres. Uno de los ejemplos más poderosos de intercesión es Moisés. En Éxodo capítulo 32, verso 11 al 14, Dios quería borrar a esos desobedientes de la faz de la tierra. Pero Moisés intercede por Israel cuando Dios estaba dispuesto a castigarlo, a borrarlo, a acabar con ellos. Un corazón que intercede le preocupa el bienestar de los demás. Cuando usted se hinque a orar, sepa usted que si va a pedir por su iglesia, sus hermanos y esta ciudad, usted debe de hacerlo bajo la disciplina de la intercesión. Nada que tenga que ver con usted, sino pidiendo, intercediendo, abogando, defendiendo a los demás. Esto es un misterio poderoso. Cuando alguien te quiere hacer daño, ¿sabe lo que pasa? Jesús dijo: ay de aquel que me haga tropezar uno de estos pequeñitos. Entonces tú te gozas porque: ay, Dios me va a defender. No, debe de dolerte. Tú no quisieras que Dios se levantara contra ti y te aplastara. A ti no te gustaría que Dios se levantara contra ti y te destruyera. Cuando alguien te hace un daño, el corazón del intercesor no ve lo que le hicieron, sino ve que la única solución para esa persona, que la misericordia de Dios le alcance, es que usted interceda por ello para que Dios tenga misericordia. Nuestro personaje que es el padre de la fe, Abraham, ¿ve? En Génesis capítulo 18, verso 23, está ahí haciendo un negocio con Dios. No que le está yendo muy bien, está poco atribulado, pero ahí va la intención de un intercesor. ¿Destruirá también a lo justo con el impío? Porque yo creo que ahí quizás debe de haber un justo. Los demás son impíos.
pero destruirás todas las naciones, sabiendo que hay justos. La intercesión refleja el corazón sacerdotal del creyente. Hay que orar por personas que dicen, mira, esa iglesia se va a vaciar por esto, por aquello, por el otro. No, intercede. No queremos ninguna iglesia vacía, queremos todas las iglesias llenas. No queremos iglesias cerradas, queremos que Dios le dé sabiduría a todos los pastores. No queremos evangelistas cayendo en pecado, pastores cometiendo errores. No, intercedamos por los demás que necesitan dirección de parte de Dios. El próximo punto, que es la oración de adoración. La adoración es una forma de oración donde el enfoque, está en las necesidades, no está en las necesidades humanas, sino en la grandeza de Dios. Y cuando digo oración de adoración, no es una oración cantando, Salmo 95, 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. La oración que adora es una oración que reconoce la grandeza de Dios. Jesús enseñó que el Padre Nuestro busca este tipo de adoración. En San Juan capítulo 4, verso 23, se encuentra Jesús con una mujer que ella le pretende enseñar y decir dónde es que los adoradores van a adorar. Y Jesús, conociendo su corazón sin herirlo, le dice, el Padre tales adoradores busca, pero que le adoren en espíritu y en verdad. No es tanto el lugar, sino la calidad de la adoración del que adora. La adoración reconoce atributos como la santidad a Dios, su santidad, separado de todo mal, su majestad, su soberanía. Le doy gracias a Dios porque Él es soberano. Puede pasar lo que sea, pero su trono es inmutable. Le doy gracias a su amor. Usted se ha puesto a orar y decirle gracias, Señor, porque tú me amas tanto. Yo como que siento que tú me amas. ¿Usted le ha dicho eso a Dios? Deténgase a decirle cosas bellas a Dios y exaltar su grandeza, que esa es una forma de orar. En esta dimensión el creyente simplemente exalta a Dios, no por lo que Él hace, sino por quien Él es. No tiene que ir a ningún otro lugar. El problema del cristiano y el vacío en el corazón del cristiano es la falta de oración y la falta de discernir estas distintas dimensiones de oración. Ahora, quiero hablarle rápidamente acerca de la oración de acción de gracias, porque la acción de gracias reconoce la fidelidad de Dios en la vida del creyente. Porque todo el que tiene una relación con Dios sabe que Dios es fiel, sabe que Dios cumple, sabe que Dios no falla, sabe que Dios siempre está ahí, es intencional, misericordioso y todopoderoso. Y basado en esa relación que establecemos, podemos orar con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18. El apóstol nos enseña y nos dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Para el que no camina con Dios, no puede entender cómo alguien puede darle gracias a Dios por aún las cosas negativas que les pasan. Yo le doy gracias a Dios por las cosas negativas que me pasan, aunque yo no la entienda. Estoy seguro que es parte de su plan para mostrar su grandeza en mi vida. La gratitud es una disciplina espiritual que protege el corazón contra la queja y el descontento. Porque no vamos a ignorar que muchas veces nos quejamos y estamos desanimados y descontentos con lo que está pasando. Ay, el hermano no me abraza más, se olvidaron de mí, no me dan parte, no me usan, no me esto, no me aquello, no me lo otro. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que Dios te está diciendo? No has pasado el examen, tienes que seguir estudiando. Te doy gracias. Te doy gracias porque no me han ascendido como espero, porque significa que tú no quieres que yo ande pasando vergüenza.
Te doy gracias porque no han puesto en mis manos la riqueza y las bendiciones que yo estoy esperando, porque eso significa que la voy a malgastar. Yo no sé si alguien está aquí en esta hora. Oración de acciones de gracias. Son oraciones que están diseñadas para decirle al Señor: tú sabes por qué. Gracias. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Un creyente agradecido mantiene su corazón enfocado en la bondad de Dios y no lo que está pasando, sino en la bondad de Dios solamente. Y hay una oración tan controversial que es la oración en el Espíritu. Quizás algunas personas aquí han leído libros que cómo orar en el Espíritu, creen que orar en el Espíritu es hablar en lenguas. Una de las instituciones que me educó, la señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Y han habido grandes hombres de Dios que escribieron libros diciendo que el que ora en el Espíritu tiene que hablar en lenguas. Y esto lo que hace es que empuja a un grupo de personas que Dios nunca tuvo intención de darles lenguas, a ellos inventarse lenguas para sentirse que están orando en el Espíritu. Por eso es que la Biblia enseña que el Espíritu participa activamente en la vida de la oración del creyente. Pero fíjese, Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Entonces, en vez de hablar en un idioma que no entendemos, que hasta pues yo tengo don de lengua, a veces hablo don de lengua, pero entiendo que cuando ando en el Espíritu, no son tantas las lenguas que yo no entiendo, o la comunicación de mi espíritu con el Espíritu de Dios, sino que conscientemente el Espíritu Santo me está guiando por qué orar, porque yo no sé por qué debo de orar. Esto revela que hay momentos en los que los creyentes no saben cómo orar o por quién orar, pero el Espíritu Santo intercede y guía la oración. Efesios 6:18, que es nuestro verso base a este estudio, nos dice que tenemos que orar en todo tiempo, en el Espíritu. Orar en el Espíritu significa orar bajo la dirección del Espíritu. Hay que ser sensible y dejar que el Espíritu Santo nos guíe por qué orar. Decirle: Espíritu Santo, estoy aquí y quiero orar, que tú seas mi guía. Pon en mi corazón y en mi mente por quién tú quieres que yo ore. Cuando usted empiece esta práctica, hermanos, usted se va a dar de cuenta que Dios lo va a confrontar. Aquellos que fueron abusivos en su juventud, aquellos que les robaron y le quitaron, esos son los primeros que Dios te va a poner en tu corazón para que intercedes por ellos, para que ores por ellos. Porque nosotros no sabemos por qué orar. ¿Por qué nosotros nos gusta orar? Para que los problemas se nos resuelvan y las cosas salgan como queramos. Pero el Espíritu Santo quiere guiarnos en oración. Y bajo Romanos 8:26 y Efesios 6:18 debemos de orar en el Espíritu. Ahora, el orden espiritual de la oración, para concluir. Jesús, en el libro de Mateo capítulo 6, verso 9 en adelante, Él muestra un modelo de oración. Y en el Padre Nuestro, la famosa oración del Padre Nuestro, primero aparece la adoración. Y antes de hablar con Dios, exalte a Dios y haga una oración de adoración. Primero suele algunas personas decirle: Señor, guárdame en este día, cuídame, camina mi camino. No, hermanos. Jesús enseñó y dijo: cuando empiecen a orar, enciérrense en su habitación, cerrada la puerta, en secreto. Y lo primero que ustedes van a decir: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea. Eso es exaltación. Y no necesitas usar esa misma palabrería, sino que te está enseñando a que exalte a Dios. Es decir, que la bienvenida suya a la conversación a Dios debe de ser una oración de adoración, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso y misericordioso. Luego la rendición a Dios: véngase tu reino. Después vienen las peticiones: danos el pan nuestro de cada día.
dándolos hoy. Finalmente, la protección espiritual. No nos deje caer en tentación, líbranos de todo mal. Este modelo enseña que la oración comienza con Dios y no comienza con nuestras necesidades, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. El mayor misterio de la oración, hermanos, es que su propósito principal no es cambiar nuestra circunstancia. Me gustaría que alguien anote esto. Lo que Dios anda buscando a través de la oración no es cambiar lo que te está pasando, es transformarte a ti. A través de la oración, mientras más oramos, más Él nos transforma. En la oración Él nos enseña a amar a los demás, a pedir apropiadamente, a reconocer que Él es nuestro Señor, a confiar en Él. Cuando abundamos en la oración, Él nos forma a nosotros. Por eso es que la mayoría de las veces Él está en silencio. Porque cuando el creyente ora, su mente se alinea a la voluntad de Dios. Su corazón es transformado. Su fe se fortalece. Su carácter de ser madura. Un cristiano inmaduro es un cristiano que no ora. Podemos nosotros los pastores dar millones de talleres para formar a una persona, pero si no ora, no pasa por la formación del Espíritu Santo. Jesús mismo modeló esta verdad en Getsemaní, cuando en Lucas capítulo 22 verso 42 dijo: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga la tuya. Ponte sobre tus pies. La oración es mucho más que un acto religioso. Es una relación viva entre Dios y su pueblo. La Escritura revela múltiples dimensiones de oración que permiten al creyente acercarse a Dios con diferentes actitudes del corazón, porque diferentes cosas nos suceden. A veces el creyente habla a Dios en comunión, otras veces presenta sus peticiones, a veces presenta sus súplicas y en momentos de emergencia clama. Siempre habrá espacio para interceder por alguien que ama. Algunas personas abundan en una oración de adoración. Y la mayoría de nosotros reconocemos su señorío y le seguimos diciendo: gracias, Señor. Comprender estas facetas de la oración nos permite desarrollar una vida de oración profunda, madura y centrada en Dios, y eso es lo que queremos. No queremos orar por orar. Por eso es que hay personas que se hincan, hablan y no ven nunca nada. Y es que nuestra oración debe de ser profunda, debe de ser sincera y debe de ser intencional. Perdóname, Señor, a los que me persiguen. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué fue lo que me hizo? Tienes que ser intencional, porque a la hora de Dios bendecirte a ti, Él es muy intencional. A la hora de Él querer salvarte, Él es muy intencional. ¿Cuánto le dan un aplauso al Espíritu Santo?